En menos de 24 horas, un comerciante de Guayaquil que creció entre sacos de cacao húmedo y calles inundadas de barro, va a poner la mano sobre una Biblia y jurar como presidente del Ecuador. No viene de una dinastía de caudillos, no heredó títulos ni tierras, viene del ruido del puerto, del olor a río y sudor. Y mientras se prepara para ese juramento, sabe que en la sierra, otro hombre, más carismático, más temido, más dispuesto a usar la fuerza, espera su primer error para destruirlo. Ese hombre se llama Eloy Alfaro. Esta es la historia de cómo Lizardo García, contra todo pronóstico, llega hasta el borde de ese precipicio. Para entenderlo, hay que volver al principio. Guayaquil, 1844. La ciudad no es la postal brillante de un puerto moderno, sino un laberinto de casas de madera, techos de caña, calles de tierra que se convierten en lodo espeso con la primera lluvia. El aire es pesado, cargado de humedad y mosquitos. Los barcos atracan cargados de cacao, café, cueros y también de noticias. Guerras civiles, golpes de estado, caudillos que suben y caen en cuestión de meses. En ese caos, nace Lizardo García el 28 de marzo de 1844, en una familia humilde, pero empeñada en ascender a fuerza de trabajo. Su infancia transcurre en un Ecuador que aún no sabe qué quiere ser. La independencia es un recuerdo reciente, pero la estabilidad política sigue siendo una promesa rota una y otra vez. En las noches, mientras el viento del río Guayas sopla entre las rendijas de la casa, el pequeño Lizardo escucha conversaciones en 1900, voz baja, que si tal general se sublevó, que si en Quito no reconocen al nuevo gobierno, que si el puerto puede quedar bloqueado. Para la mayoría de los niños, estos nombres son ruidos lejanos. Para él, se convierten en una especie de mapa invisible. Intuye que el poder no está en los libros de la escuela, sino en esos apellidos, que la gente pronuncia con miedo o admiración, pero el día a día no tiene nada de épico. De niño, Lizardo ayuda en lo que puede. Cargar bultos, hacer recados, aprender a regatear. Muy pronto descubre algo que marcará su vida. En Guayaquil, el verdadero lenguaje del poder son las cuentas. Sumas, restas, deudas, pagarés. Mientras otros chicos juegan en el barro, él se queda fascinado mirando cómo los comerciantes anotan cifras en enormes libros de contabilidad, cómo discuten el precio del cacao que mañana saldrá rumbo a Europa. No entiende todavía de política, pero entiende perfectamente que un barco que se hunde o un cargamento que no llega pueden arruinar a una familia entera. La ciudad es dura. Las epidemias golpean con brutalidad. De cuando en cuando, una noticia recorre las calles como un escalofrío. Fiebre amarilla, viruela, cólera, cuerpos envueltos en telas que pasan rápido rumbo al cementerio. Para un niño como Lizardo, cada brote es una lección silenciosa. La vida es frágil. La suerte cambia sin avisar. Tal vez por eso desarrolla una seriedad temprana, una especie de urgencia interna. No puede darse el lujo de perder el tiempo. Todo en su entorno le grita que el que no avanza se queda atrás y muere. Adolescente, empieza a trabajar más directamente en el comercio. No lo hacen por capricho. La familia necesita cada moneda, aprende a leer cartas de crédito, a distinguir la calidad de los granos de cacao con solo tocarlos, a memorizar nombres de compradores. En Lima, en Panamá, en Europa, el puerto se convierte en su escuela. Cada barco que arriba trae no solo mercancía, sino rumores. Que en tal país los liberales han ganado una elección, que en otro el ejército ha dado un golpe. A través de esos relatos fragmentados, Lizardo empieza a tejer su propia comprensión del mundo. Intuye que la política no es una abstracción. Decide quién paga impuestos, quién se enriquece, quién se hunde. Mientras tanto, el Ecuador se sacude en conflictos internos, conservadores y liberales se enfrentan una y otra vez. No solo en discursos, sino en batalla abierta. En Guayaquil, las tensiones se sienten con especial intensidad. Es la puerta de salida de la riqueza del país. Pero las decisiones se toman en Quito, lejos, en la altura. Esa distancia geográfica se convierte en una distancia emocional. Muchos guayaquileños sienten que la sierra los usa, pero no los escucha. Lizardo crece respirando ese resentimiento sordo. No lo expresa con palabras grandilocuentes. Lo metaboliza en forma de disciplina. Si el poder no viene a él irá a buscarlo. En esos años de formación, descubre también la brutal desigualdad de su entorno. De un lado, las familias adineradas, dueñas de haciendas y barcos que se pasean por el malecón con ropa importada. Del otro, los cargadores descalzos,
los estibadores que se rompen la espalda cargando sacos que ni siquiera sabrán cuánto valen. Lizardo no pertenece a ninguno de los extremos. Está en el medio, en esa franja incómoda donde se ve de cerca la riqueza, pero no se posee, donde se sufre la precariedad, pero se sueña con escapar de ella. Ese lugar intermedio lo obliga a observar con atención, a analizar cada gesto de los poderosos, cada palabra de los políticos que pasan por el puerto prometiendo cambios. A medida que su talento para los negocios se hace evidente, empiezan a abrirse puertas, pequeñas al principio, encargos, contactos, la posibilidad de negociar en nombre de terceros. No es carismático en el sentido teatral del término. No levanta pasiones con discursos encendidos en las plazas, pero tiene algo que en un puerto volátil vale oro. Confiabilidad. Cumple lo que promete, paga lo que debe, maneja los números con rigor. En una ciudad donde una mala temporada de exportaciones puede desencadenar una cadena de quiebras, esa seriedad lo convierte en un aliado codiciado. Esa reputación comercial se convierte, poco a poco, en una puerta de entrada a la política. En el Guayaquil de mediados y fines del siglo XIX, los comerciantes no son solo comerciantes, son quienes financian campañas, quienes prestan dinero al gobierno cuando las arcas públicas están vacías, quienes sufren de primera mano los efectos de las decisiones tomadas en Quito. No es raro que un hombre respetado en el mundo de los negocios reciba una invitación discreta. Necesitamos a alguien como usted en la vida pública. Lizardo escucha esas insinuaciones, pero por un tiempo se mantiene prudente. Sabe que la política ecuatoriana es un terreno minado. Un día eres diputado. Al siguiente, un general descontento da un golpe. Y todos, tus títulos dejan de valer. Sin embargo, el país se aproxima a un punto de quiebre que lo arrastrará inevitablemente. La llamada revolución liberal empieza a gestarse como un rumor, luego como un clamor. En la sierra y en la costa, sectores cansados del dominio conservador, del poder de la Iglesia sobre el Estado, de la lentitud del progreso, empiezan a mirar hacia líderes que prometen cambios drásticos. Y en medio de esos nombres, uno empieza a resonar con fuerza, casi con violencia. Eloy Alfaro. Para muchos es un héroe, para otros un caudillo peligroso. Para Lizardo, al principio, es solo un nombre que se repite cada vez más en las conversaciones del puerto. Las noticias sobre Alfaro llegan envueltas en exageración y miedo. Se cuentan historias de marchas largas, de combates, de derrotas y victorias. Un hombre que no se rinde, que vuelve una y otra vez, que no acepta que el poder le sea negado. A ojos de un comerciante guayaquileño, hay algo inquietante en esa figura. La energía de Alfaro promete cambio, pero también inestabilidad. Y la estabilidad, para alguien que vive de los flujos del comercio, vale tanto como el oro. Ahí empieza el verdadero conflicto interno de Lizardo García. Ponerse del lado de la revolución, con todo el riesgo que implica, o aferrarse al orden existente, aunque ese orden no favorezca plenamente a su ciudad ni a su clase. No se trata solo de ideología. En Guayaquil, las discusiones políticas se mezclan con cálculos muy concretos. Si los conservadores pierden, ¿qué pasará con los contratos? ¿Con los impuestos? ¿Con las tarifas portuarias? Si los liberales ganan, ¿serán capaces de mantener el país unido? Cada decisión tiene consecuencias directas en las bodegas, en los muelles, en el precio que pagan los compradores extranjeros. Lizardo escucha, observa, calcula. No puede permanecer neutral para siempre, pero tampoco puede lanzarse al vacío sin una estrategia. Sabe que, en ese tablero, no es el general que manda tropas, pero puede ser algo quizá más importante. El hombre que sostiene la estructura económica que cualquier gobierno necesitará para sobrevivir. Cuando la revolución liberal estalla con fuerza en 1895, el país entero se estremece. Guayaquil se convierte en uno de sus epicentros. Las calles se llenan de rumores, de proclamas, de gente armada y gente aterrada. El viejo orden conservador, que parecía imposible de derribar, empieza a resquebrajarse. Alfaro se alza como la figura dominante del momento, el viejo luchador que encarna la promesa de un Ecuador distinto. Lizardo, que hasta entonces se había movido en un segundo plano, entiende que el tiempo de la prudencia casi absoluta se ha acabado. No tomar partido también es tomar partido. Su apoyo al liberalismo no es el de un revolucionario romántico que sueña con banderas al viento, sino el de un hombre práctico que sabe leer los cambios de marea. Ve en el proyecto liberal una oportunidad para modernizar el país, para abrirlo más al comercio, para que Guayaquil tenga un peso mayor en las decisiones nacionales.
pero también ve algo que lo inquieta: la figura casi omnipresente de Alfaro, su tendencia a concentrar en sí no solo el liderazgo político, sino una especie de culto personal. Aún así, decide avanzar. El costo de quedarse atrás puede ser demasiado alto. En esos años, su nombre empieza a aparecer no solo en los círculos de negocios, sino en los pasillos de la política. Participa en debates, colabora con iniciativas del nuevo régimen, representa intereses costeños en espacios donde antes dominaban apellidos serranos y conservadores. No se convierte de inmediato en una figura popular de masas, pero sí en alguien cuya firma y cuya opinión cuentan cuando se discuten leyes y políticas económicas. Para muchos, es el rostro de un liberalismo más moderado, más preocupado por la estabilidad que por la épica revolucionaria. Esa posición, que parece prudente, también es peligrosa. Lo coloca, casi sin darse cuenta, en una ruta de colisión gradual con el sentimiento ala más radical del propio movimiento liberal. Mientras el país intenta reorganizarse bajo la bandera del liberalismo, el tiempo se acelera. Hay ferrocarriles que construir, leyes que cambiar, poderes que reequilibrar. Los días en los que Lizardo solo pensaba en el precio del cacao han quedado atrás. Ahora debe pensar en presupuestos nacionales, en deuda externa, en la relación entre la costa y la sierra. Descubre algo incómodo. En política, a diferencia del comercio, la lógica y los números no siempre convencen. Las lealtades, los resentimientos, las pasiones pesan tanto o más que cualquier cifra. Sin embargo, precisamente porque no es un caudillo armado ni un tribuno fogoso, algunos empiezan a verlo como una figura de estabilidad, un hombre que sabe de dinero, que entiende la importancia de un Estado que pague a tiempo, que no viva solo de improvisaciones. En un Ecuador que ha saltado a la piscina turbulenta de la revolución, la idea de alguien que pueda calmar las aguas empieza a resultar atractiva para sectores que temen que Alfaro, con toda su fuerza, termine llevando al país demasiado lejos, demasiado rápido. Y así, sin que nadie pueda señalar un día exacto, sin un golpe de efecto cinematográfico, se va gestando la posibilidad de algo impensable, años atrás: que aquel niño que contó sacos de cacao en las bodegas húmedas del puerto pueda, un día, llegar a la presidencia, no como el líder mítico de una revolución armada, sino como el administrador responsable de sus frutos. Para algunos es la combinación perfecta, para otros es una traición silenciosa a la esencia radical del liberalismo. El conflicto ya no es solo entre conservadores y liberales. El nuevo eje de tensión se desplaza hacia el interior del propio liberalismo. De un lado, Alfaro, y quienes lo ven como la encarnación viva del cambio. Del otro, hombres como Lizardo García, que desean consolidar ese cambio, pero sin dinamitar las bases económicas del país. El choque es inevitable, aunque aún no se haya dado de frente. Y en medio de esa tensión, el reloj político empieza a marcar un plazo. El mandato que sucede a la primera gran etapa de Alfaro no puede durar para siempre. Habrá que elegir un nuevo presidente. El tiempo corre. Para Lizardo, ese plazo se convierte en algo más que una fecha en el calendario. Es un límite que lo obliga a definirse. Cada día que pasa, cada discurso, cada decisión económica, puede acercarlo o alejarlo de la posibilidad de ser el hombre elegido para representar una nueva fase del liberalismo. Sabe que no puede competir con Alfaro en carisma, en aura de héroe guerrillero, pero también sabe que el país está cansado de guerras civiles, que hay una parte de la élite y de la población que anhela orden, previsibilidad, cuentas claras. La cuenta regresiva se vuelve personal. No se trata solo de si aceptará una candidatura o no, sino de qué tipo de país está dispuesto a encabezar, y a costa de enfrentarse a quién. Porque hay algo que se va haciendo cada vez más evidente. Para que Lizardo se convierta en presidente, de algún modo tendrá que situarse frente a la sombra gigantesca de Eloy Alfaro, aunque ambos lleven, sobre el papel, el mismo color político. Esa es la rivalidad más peligrosa, la que se da no entre enemigos declarados, sino entre aliados incómodos que compiten por el mismo legado. Mientras, en Guayaquil, los barcos siguen llegando, los estibadores siguen cargando sacos, las enfermedades siguen amenazando, y el río Guayas continúa su curso indiferente. La ciudad que lo vio nacer se ha acostumbrado a vivir al borde del desastre. Un incendio, una epidemia, una crisis de precios internacionales, puede echar por tierra años de esfuerzo. En ese contexto frágil, la figura de Lizardo encarna una apuesta.
Si él llega a la cumbre, tal vez la costa tenga, al fin, una voz, moderada pero firme en el corazón del poder. Si fracasa, es posible que la respuesta venga no en forma de debate parlamentario, sino de tropas en marcha. Pasaron décadas para que ese niño de 1844 se convirtiera en el hombre al que ahora, ya entrado el siglo XX, le faltan apenas unas horas para jurar como presidente. Detrás de esa escena solemne que se prepara, la mano alzada, el texto del juramento, los aplausos calculados, hay una vida entera, de decisiones discretas, de cálculos silenciosos, de ascensos lentos. Nada en su historia fue un salto milagroso. Todo fue una acumulación de pasos, algunos arriesgados, otros prudentes, pero el hecho brutal permanece. Ha llegado a la cumbre de un sistema que devora a sus propios hijos. Y mientras ajusta el cuello de su traje y repasa en su mente las palabras que pronunciará, la cuenta regresiva no se detiene. El país mira hacia él. Los aliados lo observan. Los enemigos lo calculan. Y en algún lugar, quizá a cientos de kilómetros, Eloy Alfaro, el viejo guerrero, el hombre que nunca se resigna a la derrota, también mira el reloj político y hace sus propios planes. Porque en el Ecuador de Lizardo García, el poder nunca es un destino final. Es siempre una parada intermedia entre el ascenso y la caída. Y el margen de tiempo para demostrar de qué está hecho es cruelmente corto. Lo visten con un frac oscuro, le ajustan la banda tricolor sobre el pecho y le entregan un discurso perfectamente copiado en hojas gruesas. Parece el retrato del poder tranquilo, del triunfo definitivo. Pero debajo de esa tela pesada, el corazón de Lizardo García late con la conciencia brutal de un contraste. En menos de un año, podría estar exiliado, derrocado o muerto, y sin embargo todos lo tratan como si fuera a gobernar para siempre. Tiene horas, no años, horas, para decidir cómo manejar a su mayor adversario. Un adversario que oficialmente es de su mismo partido. Mientras los criados cierran los botones del chaleco, en algún punto del mapa, Eloy Alfaro se dispone a abrir los suyos. Los de su uniforme de campaña, los de una futura insurrección. Para llegar hasta esa escena, hubo que atravesar una década de turbulencia. Después de la Revolución Liberal de 1895, cuando los conservadores caen y Alfaro entra en Quito como un torbellino, Lizardo no es aún el hombre que ocupará la silla presidencial, pero ya está dentro del engranaje. El viejo luchador entiende que las guerras se ganan con fusiles, pero se sostienen con dinero. Y en ese terreno, el comerciante guayaquileño es un aliado demasiado útil como para ignorarlo. Lo convocan a reuniones donde el olor a pólvora se mezcla con el de tinta fresca. Las paredes llevan todavía marcas de balas. Y sobre mesas improvisadas se discuten presupuestos, deudas, concesiones. En una de esas noches largas, en un despacho mal iluminado de Guayaquil, un mapa del Ecuador está extendido sobre la mesa. Alfaro, de pie, señala con el dedo la traza del ferrocarril que sueña unir la costa con la sierra. Lizardo, sentado, hace cálculos en silencio. Para el primero, la línea es una promesa épica. Para el segundo, una columna de números que tiene que cuadrar. «General, construir esto va a costar más de lo que imagina», dice Lizardo, con una cautela que ya es parte de su naturaleza. «Si nos endeudamos sin cuidado, el país puede ahogarse antes de ver el primer tren». Alfaro lo mira con una mezcla de impaciencia y respeto. «La revolución no se hace con libros de contabilidad, García. Se hace con decisiones. Usted encárguese de encontrar el dinero, yo me encargo de que el país no se quede dormido». Es un intercambio breve, pero marca una línea que con los años se volverá abismo. Lizardo ve en el liberalismo un instrumento para modernizar la economía. Alfaro ve en la economía un instrumento para impulsar la revolución. De momento, se necesitan. Pero la semilla de la rivalidad ya está plantada. Con el triunfo liberal, los cargos empiezan a repartirse como fichas en un tablero que nadie domina del todo. Lizardo pasa por la Cámara de Diputados, luego por el Senado. Participa en comisiones que revisan impuestos, tarifas aduaneras, contratos con compañías extranjeras. Su perfil se afianza. No es el caudillo que mueve multitudes, sino el técnico que entiende de cifras en un país que acaba de descubrir que la política también se escribe en números. En los corredores del poder, muchos lo ven como el rostro de una nueva élite costeña que quiere equilibrar el peso histórico de la sierra. Otros lo miran con desconfianza. Demasiado cercano a los comerciantes. Demasiado preocupado por los balances. Demasiado frío.
En un Ecuador acostumbrado a líderes que gritan desde las plazas, la voz pausada de Lizardo se siente extraña, pero en cada crisis financiera, cuando el Estado no sabe cómo pagar sueldos o cómo renegociar préstamos, termina habiendo alguien que susurra: pregúntenle a García qué propone. Mientras tanto, alrededor de Alfaro se forma un círculo de devotos que lo ven casi como un profeta laico, hombres que han peleado a su lado, que han sangrado en campañas interminables, que le deben no solo su carrera, sino su supervivencia. Para ellos, cualquier crítica al estilo del viejo luchador es una blasfemia política. Lizardo lo sabe y mide sus palabras. No puede darse el lujo de atacar frontalmente al hombre que encarna la revolución, pero tampoco está dispuesto a aceptar que el país viva eternamente en estado de guerra. Cuando el primer mandato de Alfaro se agota, la pregunta de la sucesión se vuelve un dilema mortal. La ley no permite la reelección inmediata, pero el deseo del general por seguir influyendo es evidente. Muchos esperan que fuerce la situación, que el mito del caudillo se imponga al papel. El giro inesperado llega cuando aparece otra figura liberal en escena. Leónidas Plaza, también militar, también liberal, pero de maneras más suaves, más dispuesto a la negociación que al choque frontal. Lizardo, con su instinto de comerciante, reconoce en Plaza una apuesta por la estabilidad. Lo apoya, no como un acto de traición contra Alfaro, sino como una estrategia para que el liberalismo no se devore a sí mismo en un ciclo constante de levantamientos. Plaza llega a la presidencia, y con él, un nuevo equilibrio. Lizardo se convierte en uno de sus colaboradores civiles más cercanos, una especie de puente entre el gobierno y los intereses económicos de la costa. Para los seguidores de Alfaro, aquello es un golpe doloroso. La revolución que ayudaron a parir está siendo administrada por otros. Los años de Plaza son, para Lizardo, una escuela acelerada de poder. Participa en la redacción de leyes, negocia con banqueros extranjeros, escucha reclamos de unas provincias que se sienten olvidadas y exigencias de otras que quieren más. A la salida de una sesión maratónica, una noche fría en Quito, observa la ciudad desde un balcón. Las luces son pocas, dispersas. La mayoría de las casas están a oscuras. Este país quiere modernidad, pero no sabe cuánto cuesta, piensa. Y en ese pensamiento hay una mezcla de ambición y temor. El conflicto con Alfaro no tarda en tomar forma visible. Desde el exilio o desde la periferia del poder, dependiendo del momento, el general observa cómo quienes se dicen liberales pactan con viejos grupos económicos, moderan el discurso, priorizan el orden, empiezan a circular cartas, manifiestos, artículos en periódicos. Algunos llevan la firma directa de Alfaro, otros la de sus seguidores. El tono es duro. Acusan a Plaza y a sus colaboradores, entre ellos Lizardo, de traicionar el espíritu de la revolución, de convertir un movimiento de ruptura en un régimen de componendas. En una ocasión, Alfaro y Lizardo se encuentran en Guayaquil, en una casa amplia, donde el aire parece cargado de electricidad política. No hay discursos en público, solo una conversación a puerta cerrada. Dos hombres que, sobre el papel, están del mismo lado, pero que en la práctica empiezan a caminar por caminos divergentes. Usted se ha acomodado demasiado bien a los sillones del poder, lanza Alfaro, sin rodeos. La revolución no era para que Guayaquil tuviera mejores tasas de interés, sino para que el pueblo viviera de pie. Lizardo sostiene la mirada. Sabe que el hombre frente a él no es solo un político, sino un símbolo. General, sin estabilidad económica, el pueblo no vive de pie, se arrastra. Yo no lucho contra sus ideales. Lucho contra los números que nos pueden destruir si no los respetamos. El silencio posterior es denso. No salen enemistados con gritos, pero sí con una certeza incómoda. La próxima vez, quizá ya no se sienten a conversar, sino que se enfrentarán desde extremos opuestos de una misma trinchera liberal. Poco a poco, el liberalismo ecuatoriano se fragmenta en facciones. De un lado, los alfaristas, que reclaman una profundización del proyecto revolucionario, más laicismo, más reformas radicales. Del otro, los placistas y quienes, como Lizardo, creen que ha llegado la hora de consolidar lo logrado, de institucionalizar el cambio, de dejar de gobernar a golpe de sable. Las tensiones atraviesan familias, círculos de amigos, cuarteles. No se trata solo de ideas, se trata de lealtades construidas en la guerra, de heridas mal cerradas, de egos heridos. El reloj político, entre tanto, sigue avanzando. El mandato de Plaza tiene fecha de caducidad. En cada esquina, en cada tertulia, se murmura sobre la sucesión. ¿Volverá Alfaro?
¿Encontrará la forma de burlar las limitaciones legales? ¿O se impondrá un civil, alguien que encarne la promesa de un liberalismo sin uniformes? Nadie lo dice en voz alta al principio, pero el nombre de Lizardo García empieza a aparecer en conversaciones cada vez más serias. Algunos lo proponen como un candidato de consenso, costeño pero aceptable en la sierra, liberal pero moderado, vinculado al comercio, pero con experiencia parlamentaria. Otros lo ven como un títere perfecto, un hombre de gesto sobrio al que se podría manejar desde las sombras. Lo cierto es que, a sus más de 60 años, Lizardo entiende con una claridad casi dolorosa lo que está en juego. Esa es su última oportunidad real de llegar a la primera magistratura. Si no da el paso ahora, el tiempo biológico y político se combinarán en su contra. Una noche, en el despacho de Plaza, la decisión empieza a tomar forma concreta. Los mapas del país, los informes de gobernadores, las cartas de jefes militares se apilan sobre la mesa. Fuera, la ciudad duerme mal. Adentro, se define el futuro inmediato del Ecuador. García, dice Plaza sin rodeos, este país necesita un presidente que no lleve uniforme. Alguien capaz de hablar con los mercados, con los comerciantes, con los extranjeros, sin que crean que vamos a anunciar otra guerra civil cada 6 meses. Lizardo escucha, contenidamente. Y también necesita a alguien que pueda resistir la presión de Alfaro, añade Plaza. Él no va a quedarse quieto. Si yo lanzo a un militar, tendremos guerra. Si lanzo a un civil débil, lo devorará. Usted no es carismático, pero es terco. Eso, hoy, puede ser una virtud. La propuesta no se formula con fuegos artificiales ni fanfarrias. Es casi seca, como un contrato importante, pero su peso es devastador. Se trata de poner su nombre, su historia, su ciudad, frente al cañón político de Eloy Alfaro. Si acepta, entra al centro exacto del huracán. Si rechaza, quedará para siempre como el hombre que tuvo el poder al alcance de la mano y se acobardó. Acepta. Empieza entonces una campaña que no se parece a las modernas, con caravanas y medios masivos, pero que es feroz en sus propios términos. Cartas, periódicos, cabildos abiertos, reuniones en plazas donde la gente llega a caballo desde caseríos lejanos. Lizardo recorre caminos de polvo y barro, cruza ríos sobre puentes precarios, siente en los pulmones el aire fino de la sierra que contrasta con la humedad pesada de Guayaquil. En cada lugar, la misma pregunta, formulada de 1000 formas. ¿Y qué dice Alfaro? El fantasma del viejo luchador lo acompaña a todas partes. En un pueblo serrano, después de un discurso moderado en el que promete escuelas, caminos, orden fiscal, un campesino curtido por el sol lo mira fijo y pregunta: ¿pero si usted gana, el general vuelve? Es una pregunta simple, cargada de nostalgia y de amenaza. Lizardo podría responder con evasivas, pero el tiempo para ambigüedades se acorta. Cada día que pasa, cada mitin, es una carrera contra un plazo escrito en la Constitución. La fecha en que el nuevo presidente debe asumir, un plazo que funciona como reloj de arena para todos, pero que para él lleva un peso adicional. Tiene que demostrar que no es un simple reemplazo, sino un rumbo diferente dentro del mismo liberalismo. En la costa, su figura despierta más simpatías. Lo ven como uno de los suyos, el hombre del puerto que habla de créditos, exportaciones, inversiones. Pero incluso ahí surge la sombra de la duda. Si Alfaro se levanta de nuevo, ¿a quién van a seguir los soldados? Las cicatrices de las guerras recientes todavía se ven en los cuerpos. Hombres sin un brazo, con cojeras permanentes, viudas vestidas de negro que guardan cartas arrugadas de hijos que nunca volvieron. A ellas, Lizardo les habla de paz, de estabilidad, de un liberalismo capaz de gobernar sin armas en la mano. No quiero ser el presidente que escribe nuevas listas de muertos, dice en uno de esos encuentros, frente a mujeres con rostros surcados de arrugas y dolor. Quiero ser el que deje de llenarlas. Las palabras conmueven a algunos. Otros, acostumbrados a discursos inflamados, las encuentran tibias, pero poco a poco, su imagen de administrador serio va calando en ciertos sectores que se sienten agotados de tanta épica sangrienta. Para ellos, la promesa de alguien que sepa sumar y restar con frialdad es, paradójicamente, una promesa de humanidad. Menos fusiles, más números. Alfaro, mientras tanto, no se queda quieto. Desde su retiro relativo, lanza manifiestos donde acusa a la camarilla gobernante de haber secuestrado la revolución. Sus palabras corren de mano en mano, impresas en hojas baratas, leídas en voz alta en cantones y cuarteles. En muchos de esos textos, el nombre de Lizardo aparece rodeado de sospechas. Portavoz de los intereses oligárquicos.
instrumento de la banca guayaquileña, presidente de las cuentas, no del pueblo. Son frases pensadas para herir donde más duele. En la imagen del comerciante que se atreve a aspirar a estadista, la atención se desplaza del rumor al cálculo militar. Algunos generales juran lealtad al gobierno y a su candidato civil. Otros envían mensajes ambiguos. Apoyaremos lo que decida el pueblo. En un país donde la línea entre voto y bayoneta ha sido tan frágil, esas ambigüedades suenan a amenaza. Lizardo lo sabe y acelera sus movimientos. Tiene que cerrar alianzas, negociar apoyos, ofrecer garantías. Cada noche, los telegramas llegan a su mesa como golpes de martillo. Un gobernador que duda, un jefe militar que coquetea con el alfarismo, un periódico que cambia de bando. El día de las elecciones llega cargado de nerviosismo. No hay encuestas ni proyecciones estadísticas. Hay intuiciones, rumores, filas largas frente a mesas de sufragio donde hombres, y solo hombres, depositan su voto escrito a mano. En algunas localidades, la jornada transcurre en calma tensa. En otras, los insultos suben de tono. Los partidarios de uno y otro bando se enfrentan a empujones. Vuelan piedras. La sombra de la violencia es una presencia silenciosa en cada esquina. Mientras los votos se cuentan a la luz de velas y lámparas de querosén, en Guayaquil y en Quito, los operadores políticos pasan la noche en vela. Llegan noticias contradictorias. Ventaja clara en tal provincia. Disputa reñida en otra. Sospechas de fraude más allá. Lizardo no duerme. Camina de un lado a otro. Escucha los partes. Intenta no demostrar ni euforia ni pánico. Sabe que, gane quien gane, la mitad del país se sentirá derrotada. Y que de esa herida pueden salir nuevas guerras. Los resultados oficiales tardan, pero la tendencia se impone. Lizardo García es declarado presidente electo del Ecuador. La noticia se recibe con aplausos en ciertos salones, con alivio silencioso en casas que temían un regreso inmediato al caudillismo militar, con rabia abierta en círculos alfaristas. No hay multitudes delirantes ni caravanas interminables. Hay más bien una sensación ambigua, como si el país entero hubiera tomado una medicina necesaria pero de sabor amargo. Para Lizardo, la victoria es un triunfo y una condena. A partir de ese momento, cada minuto cuenta. Tiene meses, no demasiados, hasta la fecha de su posesión oficial. Meses en los que debe construir un gabinete, recomponer puentes rotos, ofrecer a los alfaristas algún espacio que no parezca una humillación, tranquilizar a los mercados, convencer a los militares de que obedecerán a un civil que no ha comandado ejércitos. Es una carrera contra el tiempo, en la que cada día perdido puede ser un día ganado por su rival. Intenta acercarse a Alfaro a través de emisarios. Les pide que lleven mensajes de respeto, propuestas de integración, promesas de continuidad en ciertas banderas del viejo luchador. La respuesta nunca es del todo clara. Alfaro no se presenta como un enemigo frontal, pero tampoco como un aliado. Mantiene esa peligrosa zona gris desde la cual puede, cuando lo decida, inclinar la balanza hacia la paz o hacia la sublevación. En reuniones privadas, algunos le sugieren a Lizardo adoptar una postura más dura. Aplástelo antes de que se levante. Designe ya a sus generales leales. No se puede gobernar con un volcán activo al lado, pero su instinto es otro. Cree, quizá con una dosis de ingenuidad, que es posible gobernar al lado de la sombra de Alfaro sin intentar extinguirla por la fuerza. Esa apuesta moral se superpone con la apuesta estratégica. Si se equivoca, no habrá segundas oportunidades. Llega la víspera del día señalado. Quito se prepara para la ceremonia. Las calles principales se adornan con banderas. Los balcones se llenan de gente. Las tropas desfilan ensayando movimientos que deben parecer impecables. Por debajo de esa coreografía oficial corren rumores inquietantes. Supuestas conspiraciones, conversaciones nocturnas en cuarteles, cartas que van y vienen entre alfaristas recalcitrantes. En la casa donde se aloja, ya como presidente electo a punto de asumir, Lizardo recibe un telegrama que le hacen llegar con urgencia. El papel tiembla apenas en sus manos al desplegarlo. No es un ultimátum ni una declaración de guerra, pero tampoco una felicitación. Es un mensaje breve, en clave, de uno de sus informantes cercanos en la costa. Habla de movimientos extraños en los barcos, de reuniones discretas, de un nombre que se repite demasiado. Eloy Alfaro. Dobla el papel con cuidado, como si al hacerlo pudiera domesticar la amenaza que contiene. Sabe que cuando salga por esa puerta y se encamine al Congreso para jurar su cargo, todos los ojos estarán sobre él. Lo verán como el presidente de la República, el hombre más poderoso del país. Pero él cargará
bajo la banda tricolor, una certeza distinta. Su verdadero mandato no empieza con el juramento, sino con la carrera, desesperada por sobrevivir a su propio ascenso. Y el enemigo que puede acortar ese tiempo no viene desde otro partido, ni desde otro país, sino desde el corazón mismo del liberalismo, que lo ha llevado hasta allí. A pocas horas de alzar la mano y pronunciar la fórmula solemne, Lizardo García entiende que cada segundo que pasa es una chispa potencial, en el polvorín que comparte con un solo nombre: Alfaro. Mientras las bandas militares afinan los metales para celebrar su primer día de gloria, en los cuarteles de la costa hay soldados que afilan bayonetas pensando en derribarlo. Mientras en Quito planchan con esmero la alfombra roja que llevará a Lizardo García hasta el Congreso, en los puertos se cargan discretamente cajones de armas envueltos en sacos de café. El país se prepara para aclamar a un presidente, y al mismo tiempo, para derrocarlo. Lo más inquietante es que casi nadie lo sabe todavía, ni siquiera él. Sale a la calle con el frac que le aprieta el cuello, la banda tricolor cruzándole el pecho, el rostro compuesto en un gesto de solemnidad. Los aplausos lo chocan como una ola cuando aparece. Quito, fría y solemne, lo observa desde balcones llenos de curiosos. Hay mujeres con mantones oscuros, niños encaramados en las rejas, vendedores ambulantes que detienen su pregón para hacer silencio. Todo suena a inicio, a inauguración, a promesa. Pero la voz que resuena con más fuerza está en su propia cabeza. Una cuenta regresiva. 136 días. Eso es lo que la historia le concederá. 136 días para gobernar, decidir, equivocarse, intentar, resistir y quizá perderlo todo. En el hemiciclo del Congreso, la escena parece sacada de un retrato solemne. Los legisladores se acomodan la levita, se limpian el sudor con pañuelos blancos, cuchichean nombres de ministros posibles. Hay quien sonríe pensando en futuras embajadas, contratos, favores. Cuando Lizardo levanta la mano para prestar juramento, el murmullo se apaga y la ciudad entera parece contener la respiración. Pronuncia la fórmula con voz firme, casi sin titubear. Juro. Esa palabra, corta y contundente, lo ata a una silla que quema. Mientras la banda militar irrumpe con el himno nacional y los cañones disparan salvas, en un puerto lejano, otro tipo de trueno se prepara. El de los cañones que no celebran, sino que derriban. Desde el primer Consejo de Ministros, el conflicto principal se hace visible como una sombra pegada a la pared. Eloy Alfaro. Nadie se atreve a decir su nombre en voz alta, pero está en todas las frases. ¿Qué dirán los alfaristas? ¿Cómo reaccionará el general? ¿Y si decide volver? Lizardo escucha, toma nota, reparte cargos, intenta una maniobra difícil: integrar a suficientes liberales radicales para que no se sientan excluidos, pero sin entregar el gobierno a los hombres que siguen viendo en Alfaro al único jefe legítimo. En un mapa extendido sobre la mesa, marca con lápiz las provincias y al lado anota un código personal. A, para zonas donde mandan los alfaristas. P, para placistas. D, para territorios dudosos. Cuando termina, el país parece menos una nación que un tablero minado. Su primera obsesión es la economía. Hereda un Estado endeudado, con compromisos internacionales que pesan como anclas oxidadas. Reúne a su equipo y, entre montones de papeles, expone su plan. Restringir gastos superfluos, ordenar aduanas, renegociar pagos. Habla de números como quien habla de heridas. Hay que limpiarlas, aunque duela. Muchos asienten por cortesía, otros se miran con fastidio. El país viene de años de discursos épicos, palabras como revolución, patria, honor, y ahora llega un presidente que pronuncia déficit, balance, intereses. Lo peor es que tiene razón, pero la verdad contable rara vez enciende corazones. Sin embargo, empieza a moverse algo. Se revisan contratos con compañías extranjeras que habían obtenido condiciones casi coloniales, se discuten nuevas reglas para las aduanas de Guayaquil y otros puertos, con la intención de cerrar grietas por donde se escapaban ingresos del Estado. Lizardo insiste en que sin una base financiera sólida no habrá ferrocarriles, ni escuelas, ni nada. En los pasillos, algunos burócratas murmuran que este comerciante quiere convertir Carondelet en una oficina de contabilidad. Él oye los murmullos y los deja pasar, pero cada noche, al quedarse solo, repasa las cifras como si fueran un rezo. Sabe que su tiempo es corto. Aunque no conozca el número exacto de días, cada mes en rojo es un argumento más en manos de sus enemigos. La otra gran apuesta, casi suicida, es política. Pacificar el liberalismo.
Reuniones interminables, negociaciones secretas, cartas que van y vienen entre jefes de facción. En un salón con ventanas altas, Lizardo se sienta frente a líderes alfaristas de mirada dura. Sobre la mesa, el aire casi chispea. Él ofrece posiciones en provincias clave, espacios en el gobierno, la promesa de continuar ciertas banderas de la revolución. La separación de la Iglesia y el Estado, el impulso a la educación laica, la defensa de las libertades civiles. Ellos escuchan, pero su silencio dice lo que su boca calla. ¿Y Alfaro? El general es parte de la historia de este país, dice Lizardo con tono que busca ser conciliador. Nadie lo va a borrar. Pero el Ecuador no puede seguir dependiendo de un solo hombre. Una frase, simple, que cae en la mesa como un martillazo. Para algunos, suena a sensatez. El país necesita instituciones, no mesías. Para otros, es una blasfemia. Uno de los alfaristas, con bigote espeso y manos callosas, se inclina hacia adelante. Presidente, con todo respeto, la revolución tiene rostro, y ese rostro no es el suyo. La conversación no termina en golpes, pero sí en una certeza amarga. Aquellos hombres van a aceptar, con mayor o menor disciplina, que haya un presidente civil llamado Lizardo García, pero su lealtad última sigue inclinada hacia Eloy Alfaro. Son soldados que han jurado obedecer al Estado y, al mismo tiempo, a un caudillo exiliado. Un doble juramento que, tarde o temprano, explotará. Mientras tanto, en la costa, los barcos atracan y zarpan, cargados de cacao, café y rumores. En Guayaquil, la ciudad que lo vio crecer como comerciante, la calle está dividida. Hay quienes lo señalan con orgullo. Es uno de los nuestros, un costeño en la presidencia. Otros murmuraban, desde antes, que se ha vuelto demasiado serrano, demasiado cercano a los banqueros de Quito, demasiado prudente. Para un momento que pide gestos audaces, empresarios locales desfilan por su despacho con propuestas, reclamos, advertencias veladas. Quieren exenciones, concesiones, garantías. Lizardo los recibe. Habla en el lenguaje que ambos comparten. Cifras, plazos, porcentajes. Pero cuando se cierra la puerta, queda solo el eco de una pregunta. ¿Y si los mismos intereses que lo aplauden hoy se apartan mañana, en cuanto huelan pólvora? La tensión no tarda en materializarse en tinta. Los periódicos afines a Alfaro empiezan a disparar editoriales encendidos, lo acusan de tibieza, de falta de energía revolucionaria, de ser presidente de salón, administrador de escritorio. Publican anécdotas deformadas, dudas sobre sus vínculos con la banca, sospechas sobre cada contrato revisado. En respuesta, diarios afines al gobierno lo defienden. Hablan de su honestidad, de su sobriedad, de su conocimiento del comercio internacional. El país se divide en artículos de opinión y caricaturas feroces. En una de ellas, que circula en los cafés de Quito, se ve a Lizardo sentado sobre una montaña de libros de contabilidad mientras, detrás de él, un volcán con la cara de Alfaro empieza a escupir lava. Él no la verá directamente, pero algún asesor le describe la viñeta con una mueca incómoda. La imagen es demasiado precisa para no doler. En paralelo, llegan informes inquietantes desde la frontera norte y desde la costa, movimientos de tropas, en ejercicios de rutina, reuniones de oficiales en fechas extrañas, hojas sueltas que circulan en los cuarteles, evocando el regreso del viejo luchador. Los partes que dejan fría la sangre no son los que describen balas, sino dudas. Generales que responden con frases ambiguas cuando se les pregunta si apoyarían al presidente frente a un levantamiento alfarista. Nosotros obedeceremos a la patria, escriben algunos. Nosotros estaremos con el pueblo, dicen otros. Frases huecas, aparentemente patrióticas, que en realidad significan: esperaremos a ver quién parece ganar antes de elegir bando. En una noche particularmente tensa, Lizardo convoca a un reducido grupo de confianza. Están en un despacho iluminado por lámparas de querosén, las sombras de los presentes alargándose sobre las paredes. Sobre la mesa, telegramas desplegados como heridas abiertas. Uno habla de reuniones alfaristas en Esmeraldas. Otro, de barcos sospechosos vistos en la costa. Un tercero menciona listas de oficiales, simpatizantes con el viejo luchador. «Podemos adelantarnos», dice uno de sus colaboradores con los ojos encendidos. «Ordene ya el relevo de esos mandos. Arrestos preventivos. Que entiendan que aquí manda el presidente, no un general exiliado». El silencio que sigue pesa toneladas. Lizardo mira los papeles, mira las caras. La opción dura está sobre la mesa. Golpear primero. Decapitar posibles focos de sublevación.
imponer la autoridad del civil sobre el uniforme. Pero esa línea implica llenar cárceles de hombres que, hasta ayer, eran compañeros de partido. Implica dar al alfarismo el discurso perfecto, el de la persecución, la victimización, la dictadura de los banqueros. Si empiezo a arrestar oficiales por lo que piensan, ¿en qué nos diferenciamos de los tiranos que prometimos dejar atrás? Responde con voz baja pero firme. No quiero gobernar con listas negras. Es un momento decisivo y a la vez un giro inesperado. Muchos habrían visto en un golpe preventivo la única salida sensata. Lizardo elige otra cosa. Intentar la legalidad en un contexto que respira conspiración. Es, al mismo tiempo, su mayor acto de integridad y su talón de Aquiles. La cuenta regresiva sigue. La chispa que convierte el ambiente cargado en incendio abierto no tarda. En la costa estalla un movimiento que, al principio, se presenta como una protesta regional, una reacción a supuestos abusos administrativos, pero detrás de los panfletos que hablan de rescatar la verdadera revolución, se adivina una mano conocida. Pronto, nombres de jefes alfaristas aparecen vinculados a levantamientos concretos, se alzan banderas, se ocupan puestos, se interceptan telegramas. La palabra que nadie quería escuchar vuelve a circular con furia. Insurrección. Desde Quito, el mapa vuelve a desplegarse sobre la mesa de Lizardo. Pero ahora ya no es un tablero político, sino un parte de guerra. La pregunta, ¿qué piensa tal provincia?, se transforma en ¿qué bando controla tal ciudad? Las líneas del ferrocarril que antes eran números en sus cálculos aparecen ahora como posibles rutas de avance para tropas rebeldes. En cuestión de semanas, el presidente que soñaba con balances equilibrados se ve obligado a contar batallones y cañones. El reloj, implacable, se acelera. Empiezan a llegar noticias de adhesiones al movimiento alfarista, ciudades que se declaran en rebeldía al grito de ¡Viva Alfaro! Oficiales que, hasta ayer, juraban lealtad al gobierno, cambian de bandera con una frase ensayada. Nos unimos al pueblo. Cada cable que llega al palacio parece arrancar un pedazo de su autoridad. Lizardo intenta reaccionar. Emite órdenes, nombra comandantes leales, convoca al Congreso, apela a la legalidad. Pero sus decretos viajan por los mismos cables que transmiten manifiestos revolucionarios. Y en más de un despacho provincial, la decisión no se toma en función de la ley, sino de la apuesta. ¿Quién ganará? En medio de ese torbellino, el contraste alcanza su punto más cruel. De un lado, un presidente civil que todavía cree en procedimientos, firmas, sellos, votos. Del otro, un caudillo que entiende el idioma de los fusiles y las marchas. El conflicto personal con Alfaro se convierte en conflicto existencial del régimen. No se trata solo de quién se sienta en la silla presidencial. Se trata de qué tipo de poder prevalecerá. ¿El de los papeles o el de las espadas? Una mañana gris. El sonido de los pasos en los pasillos de Carondelet es distinto. Hay prisa, voces cortadas, miradas que esquivan la suya. Un mensajero entra casi sin aliento y deposita sobre su escritorio un telegrama breve, casi lacónico. Guayaquil, su ciudad, su bastión, se ha inclinado. Algunos de los mandos que él creía seguros han pactado con los alfaristas. El puerto ya no es solo un centro comercial. Es una puerta abierta al regreso armando de Eloy Alfaro. En la cifra fría de un mensaje escueto, siente que una parte de sí mismo se derrumba. Su ciudad natal se convierte en la plataforma de su enemigo. Los días siguientes son una mezcla de negociaciones desesperadas y soledad creciente. En pasillos que antes bullían de solicitantes, ahora reina una calma desconfiada. Algunos aliados desaparecen de escena con excusas torpes. Una enfermedad repentina, un viaje inevitable. Otros se mantienen a su lado. Por convicción o por orgullo, Lizardo, cada vez más consciente de que la balanza se inclina en su contra, se enfrenta a una decisión límite, casi insoportable. ¿Aferrarse a la silla hasta provocar una guerra civil abierta o ceder antes de que la sangre llegue a niveles irreparables? En esa encrucijada, vuelve a ser el comerciante que mide riesgos, beneficios, pérdidas, solo que ahora las pérdidas se cuentan en vidas. En un encuentro nocturno con algunos de sus hombres más leales, la discusión se torna brutalmente honesta. Hay quien le pide que resista hasta el final, que haga un llamado a las fuerzas todavía fieles, que transforme su presidencia en una causa épica. Él escucha, mira por la ventana la ciudad dormida, piensa en las viudas que ya conoció en sus viajes, en los cuerpos mutilados de guerras anteriores. No voy a escribir una nueva lista de muertos solo para alargar unos meses mi permanencia en este despacho. Dice, al fin, no quiero ser el presidente que arrasó su propio país para no ser reemplazado por otro liberal.
Es, otra vez, un giro inesperado. El hombre acusado de tibio decide, justamente por convicción, renunciar a la opción más violenta. No se trata de una rendición inmediata ni formal, pero sí del principio de una retirada. Empiezan contactos discretos para negociar una salida que evite el derramamiento masivo de sangre. Renuncia, sustitución, transición. Del otro lado, los alfaristas no parecen interesados en gestos delicados. Quieren algo más que un cambio de firma en los decretos. Quieren demostrar que el caudillo sigue siendo la fuerza capaz de tumbar gobiernos. Cuando finalmente el poder se le escapa de las manos, no hay una escena teatralizada ante las masas, no hay un discurso larguísimo transmitido a cada rincón del país. Hay papeles que se firman, conversaciones tensas a puerta cerrada, miradas que ya no lo tratan como jefe de Estado, sino como residuo de un capítulo que se cierra. La banda tricolor, aquella que parecía cosida a su pecho, se le retira con una rapidez casi insultante. No hay tiempo para duelo público. Apenas unas horas para recoger sus cosas, algunas cartas, pocos objetos personales y preparar la salida. Mientras abandona el palacio, el contraste final se impone con una crueldad casi cinematográfica. Ha pasado de ser, en cuestión de meses, el presidente que busca modernizar finanzas, pacificar facciones, consolidar un régimen civil, al hombre que camina por los mismos pasillos como un invitado incómodo. En las calles, el rumor del regreso de Alfaro crece como un río que se desborda. En los cafés y plazas, muchos hablan de justicia histórica, de restauración del verdadero líder. Pocos se detienen a pensar en lo que significa que un presidente liberal haya sido derribado por otro liberal, que el enemigo más feroz de Lizardo haya surgido del mismo cauce ideológico que lo llevó al poder. Cuando el carruaje, o el barco, según el tramo, se aleja, la ciudad parece darle la espalda. No sabe con certeza qué le espera. Exilio, persecución, olvido. Lo único que sabe, con una claridad que casi corta, es que su apuesta por un liberalismo civil, moderado, negociador, ha sido derrotada por la fuerza brutal del mito y del sable. Pero la historia no termina ahí. En algún punto, más allá del horizonte de ese viaje forzado, quedará por resolver una pregunta que no se responde con cañones ni discursos encendidos. ¿Qué legado deja un presidente que gobernó apenas unos meses, pero que se empeñó en que las decisiones se medieran no en toneladas de pólvora, sino en líneas de tinta sobre papel? La respuesta, aunque él aún no lo sepa, se empezará a escribir en los años que vendrán, lejos del estruendo de la presidencia y más cerca del silencio obstinado de la memoria. Mientras en Guayaquil repican las campanas para saludar el regreso triunfal de Eloy Alfaro, en un cuarto estrecho de una casa de huéspedes, un hombre dobla con cuidado la banda presidencial que ya no le pertenece y la guarda en una maleta. Mientras en los periódicos lo dibujan cayendo del sillón como una caricatura ridícula, en la soledad de ese cuarto, un reloj marca cada segundo como un disparo seco. A sus más de 60 años, Lizardo García sabe que ya no tiene décadas por delante para corregir la historia. Tiene, con suerte, unos cuantos años para decidir si morirá como un presidente fracasado, o como el hombre que se negó a incendiar su propio país. El tiempo, otra vez, se le vuelve un enemigo silencioso. El viaje de salida es menos exilio dramático que destierro administrativo, y por eso duele más. No hay masas vociferantes escoltándolo al puerto. No hay discursos encendidos anunciando su fuga. Hay, en cambio, un muelle húmedo, cajas de carga, un barco que no lleva su nombre, y un puñado de conocidos que lo despiden sin atreverse a abrazarlo por demasiado tiempo. Cargadores sudorosos pasan a su lado sin reconocerlo. Para ellos es solo otro caballero bien vestido que abandona el país por negocios o por miedo. Nadie diría que ese hombre, que pisa la plancha con paso seguro pero mirada perdida, fue hasta hace días el jefe de Estado. El contraste es casi obsceno. Lo que al país le pareció un terremoto político cabe, en la realidad, en una maleta de cuero y un pasaje de tercera. En la cubierta, mientras la costa se difumina en una franja borrosa, Lizardo cuenta mentalmente los meses que gobernó. 4 y medio. 136 días. 136 oportunidades para haber tomado decisiones diferentes. 136 pretextos para que los suyos lo acusen de debilidad. Y los otros, de traición. El mar golpea el casco con la regularidad de un corazón obstinado, y él piensa que, de algún modo, ese viaje marca el inicio de una nueva cuenta regresiva, no ya la de su mandato sino la de su vida. A sus 61 años,
Cada año que pase será una moneda que la historia le arrebata de las manos para dársela a su rival, al viejo. Luchador que parece acaparar todos los relatos épicos. ¿Cuántos años le quedan para escribir, aunque sea en susurros, su propia versión? Pasa un tiempo en el extranjero, entre puertos que huelen a sal, a carbón y a frutas maduras. No importa si la ciudad se llama Callao, Panamá o algún otro nombre grabado en los mapas. Lo que importa es que, en todas, el patrón se repite. Oficinas de consignatarios, almacenes llenos de sacos, cafés donde se negocia a media voz, cartas que entran y salen con noticias del Ecuador. En esos salones prestados, Lizardo vuelve a ser el comerciante que fue antes de ser presidente. Habla de toneladas, de fletes, de aranceles, firma contratos, observa los precios del cacao como quien lee augurios. A veces, al escribir su firma, la mano se le detiene un segundo. Esa misma firma, hace poco, estampaba decretos presidenciales, ahora vuelve a rubricar órdenes de compra. El descenso no es hacia la miseria, sino hacia algo más corrosivo: la irrelevancia. Sin embargo, incluso lejos, el conflicto con Alfaro lo persigue como una sombra. Cada vez que llega un paquete de periódicos atrasados, los abre con una mezcla de ansiedad y rabia contenida. Las primeras planas están llenas del nombre de su rival. Regreso triunfal, aclamaciones populares, reformas, proyectos de ferrocarril, discursos inflamados. El viejo luchador vuelve a salvar la República. Titulan algunos diarios. De él, de Lizardo, apenas alguna mención marginal. El régimen derrocado. El gobierno pasajero de García. La historia, escrita al calor del momento, ya empezó a repartir papeles. Y el suyo parece ser el del intermedio gris entre dos actos gloriosos de Alfaro. Cada línea que lee es un recordatorio. Mientras el otro domina el escenario, él pelea por no ser borrado del libreto. En esos años, su gran batalla no se libra con fusiles ni con tropas, sino con la memoria. Al principio, la pelea es interna. Discusiones silenciosas con su propia conciencia. ¿Se equivocó al no ordenar arrestos preventivos? ¿Debió cerrar periódicos, relevar generales, reprimir con mano dura? Vuelve una y otra vez a aquella noche de lámparas de querosén, a los telegramas sobre la mesa, a la frase que pronunció casi como un juramento: no quiero gobernar con listas negras. Hay noches en que esa frase le parece un acto de dignidad que lo salva. Otras, un error fatal que le costó la presidencia. El conflicto con Alfaro ya no es solo político, es moral. Uno apostó por la disciplina del fusil, el otro por la fragilidad del papel. ¿Cuál de los dos caminos se sostendrá mejor cuando los años pasen? Con el tiempo, el exilio se vuelve menos necesario y más incómodo. Los odios se redistribuyen, las pasiones encuentran nuevos blancos. Hay golpes, contragolpes, crisis que estallan en Quito mientras él mira todo desde lejos, como quien observa una obra de teatro a Sintisat, a través de una ventana empañada. Empiezan a llegarle cartas de amigos que le escriben con cautela. La situación se ha calmado, quizá pueda usted volver. Guayaquil recuerda sus años como comerciante honorable. Su familia le necesita cerca. Entre líneas, late un mensaje. El peligro ya no es tan intenso, y el olvido avanza. La figura de Lizardo García ha dejado de ser un estandarte para convertirse en una sombra manejable. Justamente por eso, puede regresar. El día que su barco entra otra vez en el Guayas, la ciudad no lo recibe con bandas ni con cañones. Hay sirenas de vapor, gritos de estibadores, niños que se zambullen en el agua turbia para recoger monedas. La vida sigue, indiferente. Cuando pisa el malecón, no hay fotógrafos esperando, no hay comitivas oficiales. Solo su familia, algunos viejos amigos, el abrazo apretado de quienes temieron no volver a verlo. Guayaquil, la ciudad que fue epicentro del golpe que lo tumbó, le ofrece un anonimato sorprendente. Es un gesto cruel y benévolo a la vez. Nadie lo insulta, nadie lo aplaude. Lo miran como se mira a un comerciante respetable que regresa a sus asuntos. Para un hombre que fue presidente, esa normalidad duele casi más que el odio. Se instala de nuevo en el mundo que conoce. Las oficinas de madera, los libros de contabilidad, las reuniones con socios. Habla de importaciones, de créditos, de inversiones en obras públicas. A veces, algún interlocutor no puede evitar el comentario: usted que fue presidente, don Lizardo, sabrá mejor que nadie cómo funciona tal impuesto. ¿O cree usted que el gobierno de ahora durará? Él sonríe con discreción, responde con frases medidas, huye de pronunciamientos rotundos. Ha aprendido, a fuerza de golpes, que en Ecuador
una opinión puede convertirse en bandera y una frase mal citada en pretexto para persecuciones, su rival Alfaro ocupa el centro de la escena política. Él, desde su escritorio, observa el país como quien mira un navío avanzar hacia un mar plagado de rocas. Pero la vida no se le reduce a balances y nostalgias. En su casa, la edad empieza a cobrarse su precio. Los médicos le recomiendan moderar la comida, evitar los disgustos, caminar al amanecer para fortalecer el corazón. A su edad, don Lizardo, usted ya está viviendo tiempo prestado, le dice un doctor con franqueza brutal. Esa frase, que para muchos sería un comentario más, se le clava en la mente como un nuevo reloj de arena. Tiempo prestado. Cada año que pasa desde entonces lo siente como una moneda que tiene que gastar con cuidado. El conflicto con Alfaro, que antes se medía en cañones y decretos, se vuelve ahora una carrera íntima. ¿Morirá primero él o el viejo luchador? ¿Quién de los dos quedará como el vencido definitivo? La respuesta llega de manera brutal, inesperada, casi inimaginable. Es enero de 1912, cuando Guayaquil hierve con rumores que recorren los muelles, los cafés, las oficinas. Se habla de combates, de derrotas, de un Alfaro capturado. Se dicen palabras que nunca nadie imaginó asociadas al caudillo invencible. Prisionero, traslado, juicio. Lizardo escucha esas noticias con una mezcla de incredulidad y cautela. Demasiadas veces los rumores han exagerado triunfos y caídas. Pero entonces llega lo que nadie, ni siquiera en sus fantasías más oscuras, habría podido anticipar. La noticia del linchamiento en 1900 en Quito, de los cuerpos arrastrados por las calles, del fuego que consume los restos en una pira infame que la memoria bautizará como la hoguera bárbara. Los detalles, fragmentarios y horribles, lo alcanzan como golpes sucesivos. Le cuentan que una multitud enfurecida irrumpió en la cárcel, que sacaron a Alfaro y a sus principales seguidores, que los arrastraron por las empedradas, que los colgaron de los árboles, que los mutilaron, que los quemaron al aire libre, mientras el humo dibujaba figuras espantosas sobre el cielo quiteño. Alguien le describe cómo algunos espectadores se acercaban demasiado al fuego, empujados por una curiosidad morbosa, como si quisieran asegurarse de que el mito del viejo luchador se convertía de verdad en ceniza. Él escucha en silencio, la mandíbula apretada, el corazón golpeando con violencia contenido. Si hubiera querido imaginar el final de su enemigo político, jamás habría alcanzado semejante brutalidad. La primera reacción que se agita en su pecho es tan humana como peligrosa. Una chispa de justicia retorcida, de la historia pone a cada cual en su sitio. El hombre que lo derrocó con armas, el caudillo que llenó el país de insurgencias, acaba siendo víctima de una violencia aún más feroz que la que él mismo desencadenó, pero esa chispa se apaga casi de inmediato, ahogada por algo más grande. Horror. ¿De qué sirve haber tenido razón en algunos temores si el precio es un cadáver arrastrado por las calles y arrojado a las llamas? ¿Qué victoria moral puede reivindicar un adversario cuando el final del otro es una hoguera desatada por la furia ciega? Por primera vez, el conflicto con Alfaro se le aparece con toda su crudeza trágica. Dos hombres que, desde proyectos distintos, se proclamaban liberales, terminan dejando al país atrapado entre martirios y traiciones. En las tardes siguientes, Guayaquil se llena de versiones, de panfletos anónimos, de defensas apasionadas y de condenas tibias. En corrillos discretos, algunos conservadores sonríen sin pudor. Otros liberales se rasgan las vestiduras en público mientras justifican, en privado, lo ocurrido como exceso del pueblo indignado. A Lizardo le piden opinión, pero él responde con frases que son mitad verdad, mitad escudo. Es un hecho lamentable para la República. Ningún ecuatoriano merece morir así. No quiero añadir más leña a un incendio que ya nos ha quemado bastante. Lo que no dice en voz alta es que, en esa hoguera, siente que también se queman las últimas posibilidades de un liberalismo civil, ordenado, negociador. El país ha demostrado que sus pasiones pueden devorar tanto al caudillo de hierro como al presidente de escritorio. El giro más inesperado, sin embargo, no está en la muerte de su enemigo, sino en lo que esa muerte hace con su propia imagen. Con Alfaro convertido en mártir y demonio al mismo tiempo, con su figura recortada en un fondo de llamas, el país se ve obligado a repensar todos los eslabones de la cadena que llevó hasta ese incendio. Y de pronto, un puñado de historiadores tempranos, de periodistas curiosos, de políticos más jóvenes, empieza a mirar hacia atrás y se encuentra con aquel breve gobierno de Lizardo García.
La pregunta ya no es solo ¿por qué cayó tan rápido?, sino ¿qué habría pasado si su tentativa de liberalismo civil hubiese cuajado? El presidente de los 136 días comienza, lentamente, a dejar de ser un paréntesis para convertirse en una posibilidad truncada. En su escritorio de Guayaquil, rodeado de libros, de cartas amarillentas y de balances de empresas, Lizardo recibe de vez en cuando visitas jóvenes, hombres ansiosos que quieren entender cómo fue aquello de gobernar entre caudillos. Lo miran con una mezcla de respeto y curiosidad, como se mira a un sobreviviente de un naufragio antiguo. Le piden anécdotas, detalles, impresiones. Él cuenta algunas cosas y calla otras. No por falta de memoria, sino por pudor. No quiere convertirse en un anciano que ajuste cuentas a destiempo ni en un profeta del «ya lo dije». Sin embargo, a veces se le escapan frases que funcionan como pequeñas bombas de tiempo. El problema no fue Alfaro solamente, dice en una de esas tardes, sino nuestra incapacidad para creer que la ley puede más que el fusil. Mientras el país adore a quienes sabotean las instituciones, seguirá repitiendo las mismas tragedias con distintos nombres. Los años van sumando capas sobre su figura como arqueología. En la calle, pocos lo reconocen ya como expresidente. La mayoría lo identifica como un viejo comerciante respetable, de trato correcto y mirada cansada. En su casa, la familia lo ve encorvarse lentamente, avanzar con pasos más cortos, leer con ayuda de lentes más gruesos. Hay tardes en que se sienta junto a la ventana, escuchando la lluvia golpear los techos de zinc, y deja que la mente divague por escenas que nadie más conoce. La mano temblorosa al firmar aquel primer decreto, la tensión de los telegramas, el eco de la palabra renuncia, pronunciada en voz baja, las crónicas de la hoguera que devoró a Alfaro. Su vida parece haberse dividido en dos grandes bloques. Antes y después de esos 4 meses en Carondelet, todo lo demás, incluso las décadas de comercio y familia, se organiza alrededor de ese breve y ardiente núcleo. El tiempo prestado que le vaticinó el médico se alarga más de lo que cualquiera habría imaginado. Llega a ver pasar gobiernos, crisis, nuevas constituciones, promesas de orden y reformas. Ve aparecer rostros que aseguran haber encontrado, por fin, la fórmula para domar el caos político del Ecuador. Muchos de esos líderes ni siquiera habían nacido cuando él juró como presidente. Algunos lo consultan en privado. Otros simplemente lo usan como referencia lejana. En tiempos de García, dicen, como quien cita una fecha en un calendario, sin saber que el hombre de esa referencia sigue vivo, sentado a unas cuadras del malecón, viendo el río, pasar con la paciencia resignada de quien ya no espera grandes giros, pero aún se permite sorprenderse. Cuando la muerte finalmente se aproxima, no lo hace con estruendo, sino con la discreción silenciosa de una enfermedad que avanza paso a paso. Es noviembre de 1927, y Lizardo García tiene 83 años. El mismo país que fue capaz de arrastrar a un presidente por las calles y quemarlo en una plaza, ahora contempla cómo otro expresidente se apaga en su cama, rodeado de los suyos, sin multitudes enfurecidas ni estandartes ensangrentados. Hay algo profundamente irónico en esa diferencia. El caudillo murió devorado por la furia que ayudó a desatar. El comerciante que se convirtió en presidente y luego volvió al comercio, muere en una habitación que huele a medicinas y a madera vieja. Ninguno de los dos es exactamente lo que hubiera soñado ser, pero el contraste entre sus finales dice más del país que cualquier manual de historia. Sus últimos días son una mezcla de lucidez y cansancio. A veces, en la penumbra de la habitación, su mente regresa a los años jóvenes, a los primeros negocios, al entusiasmo por la revolución liberal. Otras, se instala en ese 1905 que le cambió la vida para siempre. Imagina otra vez el hemiciclo del Congreso, los aplausos, la banda cruzando su pecho, y luego, inevitablemente, el eco de las marchas militares que anunciaron el regreso de Alfaro, el peso de la decisión de no desatar una represión preventiva. La noche en que aceptó que su renuncia era la única manera de evitar una guerra civil incontenible. ¿Se arrepiente? Tal vez. ¿Se enorgullece? También. No hay una sola respuesta que lo resuma. Lo único que sabe con certeza es que, cuando tuvo que elegir entre prolongar su poder a cualquier costo o evitar más muertos, eligió lo segundo. Y eso, se dice en silencio, tiene un valor que no depende de las estatuas ni de los libros. Después de su muerte, el país no se detiene. No hay duelo nacional extendido, ni semanas de discursos encendidos. Los periódicos le dedican obituarios sobrios, recordando su breve paso por la presidencia, su trayectoria como comerciante,
su carácter reservado. Algunos lo reducen a una frase fácil. Mandato efímero. Gobierno breve y sin brillo. Pero aquí y allá, en columnas más reflexivas, aparece otra lectura. La del hombre que intentó, en medio de caudillos de sable y retórica ardiente, instalar una lógica distinta, más cercana a la contabilidad que a la epopeya. No es una épica que encienda multitudes, pero, en el largo plazo, será justamente esa vocación de orden civil la que muchos intentarán recuperar cuando las revoluciones se vuelvan insoportables. El legado de Lizardo García no se mide en monumentos colosales ni en frases grabadas en mármol. Se mide, más bien, en preguntas incómodas que su figura deja flotando en la memoria nacional. ¿Y si el país le hubiera dado más de 136 días a un presidente que prefería renegociar deudas antes que acumular fusiles? ¿Y si el liberalismo hubiera apostado menos por los caudillos armados y más por los administradores discretos? ¿Cuántas hogueras se habrían evitado si la República hubiera aprendido a respetar una renuncia digna como acto de responsabilidad, en vez de exigir siempre un final sangriento para sus líderes? Son interrogantes que no tienen respuesta definitiva, pero que convierten a este hombre de apariencia gris en una figura esencial para entender las posibilidades perdidas del Ecuador. Al final, la historia coloca a Lizardo García en un lugar extraño, incómodo y por eso mismo revelador. No es el héroe incontestable que los manuales infantiles poseen en sus portadas, ni el villano al que se culpa de todos los males. Es, más bien, un espejo incómodo donde el país puede ver reflejadas sus propias contradicciones. Su tendencia a enamorarse de los hombres fuertes y al mismo tiempo a devorarlos. Su desconfianza hacia los gobernantes que hablan en el lenguaje árido de las cifras. Su dificultad para valorar la renuncia como gesto de responsabilidad y no como signo de cobardía. Entre las llamas de la hoguera bárbara y la cama silenciosa donde murió un viejo comerciante que fue presidente durante 136 días, se dibuja la tensión central de una república que, todavía hoy, sigue debatiéndose entre la seducción del caudillo y la paciencia del ciudadano. Y quizá ese sea, al final, el mayor legado de Lizardo García. Haber demostrado, con su vida y con su derrota, que existe otra manera de ejercer el poder, menos espectacular, pero más silenciosamente valiente. Una manera que no convierte al adversario en enemigo a exterminar, que acepta que un mandato puede terminar antes de lo previsto si eso evita que el país se desangre. Tal vez su nombre no desate ovaciones en las plazas, ni su rostro adorne billetes, pero en cada intento posterior de construir un gobierno civil fuerte, en cada discusión sobre el límite entre la fuerza y la ley, late, aunque sea como eco lejano, la figura de aquel presidente que decidió perder el poder para no perder la República. Ese hombre, al que la historia le concedió apenas 136 días en el trono y más de 20 años en el silencio, sigue preguntándole al Ecuador, desde la distancia, ¿qué vale más? ¿Un gobierno largo manchado de sangre o un mandato breve que se niega a escribir nuevas listas de muertos? La respuesta todavía está en construcción.